Estamos en estas charlas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con la diputada nacional, Julia Estrada. Julia, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, muchísimas gracias por hacerte unos minutos en el marco de tu visita acá a Tandil. Sí. No vamos a hablar de tu visita a Tandil, sino vamos a hablar de algo que nos gusta a los dos, me parece, que es la economía, en un país como la Argentina, y con una situación muy compleja. Ustedes están debatiendo por estos momentos el presupuesto 2025. Primero, una mirada así general de qué dice ese presupuesto que una vez este gobierno lo trata de presentar, trata de gestionar con el presupuesto. Bueno, tiene muchísimos problemas a mi criterio el presupuesto 2025. Luego nos podemos meter en los temas en particular porque tenés de educación, tenés de salud, tenés de niñez, pero vamos a hablar de la regla fiscal, que es lo que Milei anunció allá en ese domingo a la noche en el Congreso, que es el corazón del presupuesto 2025 y que es lo que para mí hace que al Congreso lo pasen por encima, aun si eso se aprueba. ¿Por qué? Porque Milei dijo, todo lo que signifique más recaudación que el gasto previsto, bajo impuestos. O sea, recaudo más y el gasto me queda acá, no es que le devuelvo a los jubilados los medicamentos. No es que logro que las escuelas tengan más financiamiento. No es que le pongo el financiamiento a las universidades que le veté. No. Supuestamente bajo impuestos, que también es una cosa abstracta porque la última vez que bajó impuestos fue a los ricos, fundamentalmente bienes personales. Bueno, ahora, también podría pasar que el gasto, dice la regla fiscal, quede por encima de la recaudación. O sea, que de repente tengas algún indicador que te falle y que recaudes menos. Podría pasar, mira, te voy a citar dos situaciones concretas. Una es si hay una devaluación. Si vos tenés una devaluación y tenés una contracción del consumo, tenés menos recaudación de los impuestos asociados al consumo. Podría pasar para levantar el cepo una devaluación. Y la otra que podría pasar, lo venimos diciendo, es que vos tenés deuda, que son las LEFI y las LECAPs, que las pensás rolear, o sea, refinanciar el año que viene, pero eso también te puede fallar. Si bien son bancos, y si de repente esa deuda la tenés que pagar, por la regla fiscal, primero pagás el gasto financiero y después lo que te sobra lo pagás como gasto primario. Nos están pidiendo a los diputados y a los senadores que aprobemos que Milei tenga facultades para administrar el gasto si la recaudación es más baja. Y yo estoy en contra de eso, porque ya este año 2024 no hubo presupuesto, administraron el gasto como quisieron e incluso cuando hicimos dos iniciativas los diputados, dos, no es que fueron 20, una por jubilaciones y la otra por las universidades, las vetó. Entonces lo que necesitamos es previsibilidad y estabilidad y un presupuesto en donde no haya regla fiscal, haya gastos que sepamos que se van a cumplir. Y ahí hay mucha tela para cortar. Bien, es un presupuesto, me imagino la respuesta, no es un presupuesto de expansión, sino más bien de ajuste, de retracción. Sí, es un presupuesto de retracción. Mira, ayer concretamente en lo que tiene que ver con educación se confirmó que Conectar Igualdad, o sea, las computadoras de los pibes son la mitad. Incluso no es ministro ya, es el secretario de Educación Torrendel, dijo, no creemos que una computadora por chico sea el mecanismo para hacer que aprendan, ¿no? En tiempos de inteligencia artificial, o sea, ya ni siquiera de redes, de inteligencia artificial. Confirmaron que todo lo que es beca Progresar queda ajustada, porque dijeron que la aumentaban a 35 lucas a la beca Progresar, pero al final siguen 23.000 pesos. Desaparece una gran cantidad de programas, que si te pongo a mencionar es aburrido, pero desaparecen muchas cosas que hacen a educación. Y ni hablar que el presupuesto para las universidades queda 66% más bajo que el de 2023, porque la comparación que hay que hacer, vos me vas a saber entender, es lo que se gastó en el 23 con lo que se va a gastar en el 2025, porque en el 24 no hubo presupuesto. Hubo una prórroga y se ejecutó menos. Entonces, si vos me comparás el 2024, que fue un desastre, con el 25 y me decís, no, pero en el 25 recuperamos, no sé, 5%. Bueno, no me estás diciendo mucho. 5% respecto de la miseria que gastaste este año. Yo quiero saber respecto del 23, respecto de lo que se estaba gastando. Y me imagino también que, obviamente, no solamente en educación, sino que hay muchas áreas sensibles que por ahí están siendo ajustadas. ¿Hay alguna cosa que por ahí, como vos decís, a veces aburre la cuestión económica, pero la
comunidad también tiene que saber y informarse sobre algunas temáticas. Bueno, cuando vino la secretaria de Niñez, Nano Lembo, que viene luego de que sale de la torre por el escándalo de corrupción que tuvo Petovelo. Petovelo nunca vino al Congreso, de paso, nunca vino. Pero vino la actual Nano Lembo y confirma, por ejemplo, que varios de los programas relevantes que hacen a niñez no están más. Uno es muy conocido, la famosa Ley Brisa, que hace a los hijos, las hijas víctimas de femicidios o madres, bueno, directamente no la podemos encontrar. Ley Lucio, que yo también lo estuve planteando mucho porque fue una ley votada por Milei, votada por Villarroel, votada por Espert, y tuvo 228 votos a favor, nadie estuvo en contra. Bueno, consideran que está ideologizada y la eliminan. Y así con una gran cantidad de partidas que hacen a alimentos. Lo más importante que hacen los alimentos para comedores deja de estar porque ellos no creen en el reparto de comida. Estamos planteando siempre, pensando para la gente, el 2025, pero todavía estamos en octubre del 2024. ¿Cómo es la situación a hoy para si ustedes pueden pensar el 2025? A ver, hoy hay una situación crítica fundamentalmente en términos salariales en toda la economía. Ahora, si querés, nos metemos en la cuestión universitaria, que es el conflicto salarial. Pero lo que uno identifica, y nos vamos a valores agregados, es que salarios públicos registrados, salarios privados registrados y salarios no registrados están en promedio cayendo 13 puntos respecto de noviembre del 23, o sea, incluyendo la inflación de diciembre. A pesar de que hubo paritarias, caen 13 puntos, en marzo estaban 20 puntos abajo, porque hubo paritarias que a pesar de este escenario muy adverso, negociaron algo de recomposición por inflación. Bueno, pero vienen perdiendo. Lo digo porque el presidente dice que los salarios le están ganando a la inflación, y eso es falso. Eso en términos salariales, la situación que todos estamos viviendo, con una inflación que además va bajando respecto a una suba inicial del 25,5%, producto de la suba del dólar del 118%. Nadie se come los mocos, perdón por la expresión, pero todos sabemos en Argentina que esa suba fue por la suba del dólar, no es que heredada ni era 17.000%. Y viene bajando, pero claro, con una composición de los gastos que cada hogar sabe, que muchas veces tiene que ver con un peso en tarifas y un peso en alimentos muy fuerte, que la gente misma te dice, mirá que mi inflación mensual no es 3, claro, no es 3,5 como septiembre, no es 4 como fue agosto. Y en caso de jubilaciones nos pasa lo mismo. Nosotros hicimos el cálculo de el último trimestre del 2023 contra cómo va a terminar el último trimestre del 2024, van a terminar 11 puntos abajo las jubilaciones. Cuando lo tenés a el actual, el que está en ANSES, de los ceros, Mariano de los Ceros, director de ANSES, diciendo que las jubilaciones van a terminar ganando poder adquisitivo. Bueno, ese es el principal escenario para la Argentina en términos salariales. Nos vamos al panorama productivo, es muy grave. Estuve en la rural, en el predio de la rural en la Ciudad de Buenos Aires, en una expo PYME industrial, y lo que se está viendo es que las empresas no están cerrando masivamente porque están aguantando, aunque cerraron 12.000 empresas en lo que va del año, pero están aguantando una política abiertamente desindustrializadora. Recién me mandaba un WhatsApp con Rogelio Iparraguirre, que es mi compañero en la banca diputado nacional, me decía, la capacidad instalada en la industria metalmecánica acá bajó del 70 a en torno al 50. Bueno, sigue estando una situación compleja en términos productivos. Bien, me hablas de los salarios de la gente trabajadora asalariada, de los no asalariados, de las jubilaciones. Me hablas también de la inflación. ¿Qué tan cierto es esta baja de la inflación? Ese número del 3%, ¿en qué hay de realidad? Porque como vos tenés el análisis, hay muchas personas que creen realmente que hay una inflación que va bajando cada vez más. Incluso comparten el meme que sale en redes sociales, cómo va bajando y cómo con masa iba subiendo. Los datos son los datos, yo de hecho soy muy cuidadosa porque nos dedicamos a la economía a la hora de plantear sospechas en torno a los indicadores públicos porque después la pagamos cara todos. Así que esos son los datos, el dato de 3,5 es el dato de inflación. Ahora, la inflación, y esto es importante, además ahora estamos en el interior de la provincia de Buenos Aires, estamos en Tandil, hay canastas que se componen de distintas formas, es un promedio. Y como todo promedio, es engañoso.
Es un promedio que además se construye, y esto es importante saberlo, a través de ponderaciones de gasto. En algún momento se hizo, en algún momento no. En el año 2013 se hizo una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, la ENGO, en donde se le preguntó a una muestra de personas cómo gasta. ¿Cuánto dedicas a alimentos? ¿Cuánto dedicas a salir a comer afuera? ¿Cuánto dedicas en transporte? Y en función de eso se armó una estructura de ponderaciones. En el 2013. 2013 había otro país, uno puede decir. Había incluso tarifas que pesaban mucho menos en el gasto familiar que lo que pesan ahora. Hoy se considera que las tarifas duplicaron la incidencia sobre el gasto familiar. Y así puedo hablar también de alimentos. Alimentos pesa en la canasta del INDEC 23%, cuando uno puede agarrar cualquier familia humilde, preguntarle cuánto gasta, y gasta quizás más del 50%. Entonces, ¿qué pasa? Con esa ponderación se construye el IPC. Si vos tenés familias que de repente van cambiando porque pierden poder adquisitivo su nivel de incidencia de cada gasto sobre su gasto total, bueno, no van a tener esa inflación en su gasto mensual. Eso es lo que está pasando. El INDEC, de hecho, entiendo, estaba actualizando la última ENGO a partir de, creo que 2017-2018 era el último dato que tenían, y va a hacer que se mida mejor. ¿Qué pasa con cada vez que leemos que los grandes empresarios sí apoyan? ¿Qué hay detrás de eso? Digo, ¿por qué son los grandes que se benefician con todas estas políticas? Mira, la respuesta larga y la respuesta corta. Si querés arranco por la respuesta larga. Es la cuarta vez en Argentina que pasa esto. Es decir, que gobierna un modelo económico, o que gobiernan quienes impulsan un modelo económico que tiene características similares. La dictadura, la década de los 90, Macri y ahora el gobierno de Milei. ¿En qué sentido? En que son gobiernos que abandonan una idea de soberanía, en el sentido más explícito, digo, lo de Milei es explícito, ya con las Islas Malvinas y con lo que significan las bases militares nos alcanza, pero también en términos de soberanía económica, tecnológica, intervenir a Arsat y desguazarla y pretender, como decía el secretario de Educación ayer, que se contraten las escuelas rurales a través de Starlink, de Elon Musk, es abandonar soberanía tecnológica. Bueno, se abandona soberanía, se toma deuda. En el caso de Milei no está pasando eso todavía, pero hay una búsqueda del financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Esa deuda en general no viene a resolver los problemas estructurales de la Argentina, porque uno no está en contra de que te presten plata. El problema es que te la prestan, pero no la usas para lo que tenés que usar. Pasó en la dictadura, pasó con el menemismo, pasó con Macri, volvería a pasar. Y al mismo tiempo tenés un proceso de destrucción y desarticulación del entramado productivo y científico-tecnológico, que es lo que para mí finalmente nos va a sacar adelante. Es decir, tener industria y tener científicos. Creo que todavía tenemos pendiente resolver en la Argentina un consenso básico, un consenso profundo en relación a estos temas. Creo que en lo universitario hay un consenso. No sé si en lo industrial. Bueno, justamente hablas de las universidades. ¿Qué es lo que pasa con las universidades? Y si yo siempre le pregunto por ahí a los rectores, incluso a las comunidades, si vislumbran solución posible. Parece que la respuesta siempre es un no. A ver, lo que está pasando es que el gobierno usa excusas. La excusa ahora es la auditoría. Claro. Y yo le decía ayer al subsecretario de Políticas Universitarias, las universidades tienen 88% de su gasto que son salarios y 12% de su gasto que son los famosos gastos de funcionamiento, o sea, luz, gas y la estructura edilicia y alguna que otra cosa que hagan por fuera del gasto salarial. Bueno, gasto de funcionamiento de ese 12% dentro de todo fue resuelto o fue abordado como problema cuando fue la primera vuelta, yo le llamo, es decir, cuando hicimos la primera movilización, fueron al Congreso, no quisieron que hubiera una ley, entonces el gobierno automáticamente se sentó y les dio plata. Primero la UBA, dejó afuera al resto de las universidades y cuando se dio cuenta le dio a las demás. Pero claro, resolvió el 12%. ¿Y qué es lo que se audita? Eso es lo que se audita, que por cierto también es discutible, claro, sí, porque en la propia ley de educación superior la auditoría está vigente. Supongamos que no les gusta, bueno, están dispuestas las universidades a ser auditadas. Ahora, el otro 88% son los sueldos de miseria de los docentes. Ayer miraba, la garantía salarial a julio da unos 259.000 pesos para un docente de dedicación simple, 500.000 y algo de dedicación semi-exclusiva y 1.007.000, si no me equivoco, de dedicación exclusiva.
A eso, obviamente, le podés agregar antigüedad. Supongamos que la antigüedad es un 25% para una dedicación exclusiva. 1.300.000 pesos. Bueno, es muy difícil en la Argentina pretender que un docente se dedique exclusivamente, que además tenga excelencia, sostenga la excelencia, sostenga el nivel. Y esto puede hacer que el sistema universitario funcione, ¿no? Esto me parece que es algo obvio. Ayer incluso citó un salario de 2 millones de pesos para una persona con 22 años de antigüedad, decía el secretario de Políticas Universitarias. Bueno, está pasando que se están yendo. No sé cómo es la situación de la UNICEN, me enteraré en un ratito que tenemos la charla, me van a contar cómo está todo, pero se están yendo los docentes. Entonces, ¿qué dicen? No la vamos a cerrar. Claro, de jure, pero sí de facto. Claro. Es decir, no la vas a cerrar, pero la vas a desfinanciar. Y eso va a significar que no puedas sostener ni hablar la política de becas, ni hablar la política de extensión, ni hablar si ya precarizás tanto a los pibes que ni siquiera pueden bancarse la posibilidad de estudiar. Es decir, se está armando la tormenta perfecta para que entonces no haya gente que vaya a la universidad. Muchos legisladores, incluso del oficialismo, del gobierno nacional, piden que se discuta toda la cuestión universitaria en el presupuesto 2025. ¿Qué hay ahí que es importante para charlar y debatir y que dejan de lado lo que está sucediendo ahora? Lo que ocurre es que ellos plantean un aumento por inflación, que los números también son discutibles por la inflación que usan, pero supongamos que ahí tenés un sostenimiento. ¿Pero qué hacen? Sostienen. O sea, si yo te digo, el 2024 está acá, iba a estar acá porque iba a haber un aumento de la ley de universidades que no era exorbitante, como dijeron ayer, era por inflación. Lo vetaron, lo pusieron acá. Y vos me decís, 2025 se mantiene, lo dejas acá. Cuando vos tenías 2023 acá. Lo digo en términos figurativos. Entonces, ¿qué pasa? Vos terminás consolidando el ajuste y este año ya pierden. Perdón, al 2025 van a tener un 66% de ajuste respecto al 2023. Ese es el ajuste que uno reclama, que tiene que ver con que las universidades puedan funcionar. Me pongo a pensar que, bueno, en Argentina vivimos cíclicamente, ¿no? Todo el tiempo con procesos económicos diferentes. Y obviamente este gobierno está muy enfocado, como vos decís, con un tipo de política hacia cierto sector. ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie? Porque, digamos, este gobierno que lleva un año en diciembre, le faltan 3 años más. Te contesto rápido, ganar las elecciones, los que pensamos que la Argentina tiene que ser otra cosa. Es la respuesta rápida, pero igual es la respuesta, porque finalmente muchas veces hay gente, me escribe la militancia, me escribe gente que la está pasando mal, me dice, hagan algo, que se vaya, sáquenlo. Y yo pienso, hay como una desesperación muy fuerte, porque claro, porque Milei está destruyendo gran parte de lo que nos costó años construir. Y hay cosas que ni siquiera vemos y también están rompiendo. Ahora, nosotros lo más importante que tenemos que hacer es cambiar la cabeza de la sociedad. Porque hay una parte importante de la sociedad que lo votó, posiblemente engañada, porque Milei dijo que iba a dolarizar y no dolarizó, pero que votó una lógica de un país que supuestamente mejorando lo fiscal resuelve todo. Entonces, compró una idea, tal vez, que no es la idea que finalmente nos va a sacar adelante. Y no digo que lo fiscal no haya que resolverlo, claro que sí, también lo monetario. Las dos cosas, son cosas que había que ordenar en diciembre de 2023. Ahora, si vos no resolvés tu soberanía en términos de deuda, en términos de dólares, tu balanza comercial, ahora voy a hablar en el Congreso de Relaciones Internacionales de la balanza comercial, si no resolvés eso, y si no tenés otro tipo de soberanía, ¿de qué país estamos hablando? Creo que si no le ganamos la cabeza a la gente, en relación a un país industrial también, no sirve mucho pretender que se vaya, que se quede, que esté, que no esté. Lo que sirve es que los argentinos nos pongamos de acuerdo qué país queremos. Eso es lo que me parece que está faltando y que lamentablemente en el 23 votaron ir de nuevo para atrás. ¿Y Milei resolvió lo fiscal y lo monetario o lo está empeorando en tu concepción? ¿O por qué él piensa que lo estaría mejorando? Es relativa a su resolución. Bien. Primero porque no es sostenible en el tiempo. O sea, vos no podés, es como las 3 patas de la mesa. Vos no podés resolver 2 y después tener que devaluar o tener que ir y pedirle por favor un ripo, como dice él, por el oro o un ripo por activos
en dólares para poder resolver el frente externo. Vos tenés que resolver las tres cosas, lo fiscal, lo monetario y lo externo. Lo externo él lo niega, no lo dice. O peor, va a determinar dependiendo de vaca muerta. Ahora vamos a lo fiscal y a lo monetario. Lo fiscal sí, claro, que lo resolvió en términos del Excel. Dejó a todo el mundo afuera. Sí, o sea, si lo vamos a mirar solamente con los números, ajustó jubilaciones, ajustó universidades, paralizó la obra pública, eliminó las transferencias a las provincias, a las cuales ahora les está exigiendo, entre ellas nuestra provincia de Buenos Aires, que se hagan cargo de cosas que el gobierno nacional no se quiere hacer cargo, con la coparticipación intacta, por cierto, el reparto de cuánto queda de provincias y nación en recaudación intacto. Bueno, sí, si lo querés mirar en el Excel, lo resolvió, dejando un país en un tendal. Vamos a lo monetario. Es más discutible lo monetario, porque ahí lo que tenías es LELIQs, letras de liquidez, que tenía el Banco Central con los bancos, y decide que el Banco Central limpie su hoja de balance, es decir, las deje de tener, se las desprenda, pero ¿quién las toma? El Tesoro, a través de LECAPs, que también son letras, nada más que son del Tesoro, las otras eran del Banco Central, y a través del LEFI, ¿no? Las LEFI, que son otras letras fiscales de liquidez, reemplazan unos títulos SAR. Entonces hoy tiene el Banco Central LECAPs y LEFI, que suman, no lo mismo porque hubo una devaluación en el medio, pero que suman lo que tenía el Banco Central en la LELIQs. Entonces, ¿qué es eso? Ahora es deuda que la tenemos que pagar los argentinos. Y en algún momento una parte del superávit, una parte de lo que no fue a las universidades, va a ir a pagar esa deuda. ¿Cómo se hubiera resuelto de otra manera? Bueno, el Banco Central tiene esos pasivos remunerados, los tenía, ya no los tiene más, en virtud de que hay plata estancada, hay plata que no circula, el de la esterilización por una economía que había sido expandida con emisión monetaria producto de la sequía y que se habían esterilizado esos pesos. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Expandir genuinamente la demanda de dinero. Tenés que lograr que esos bancos, en lugar de prestarle al central, se den vuelta y le presten a la gente y le presten a las pymes. ¿Cómo se hace eso? Con crecimiento y con recuperación económica. Ahora Milei dice que él está aumentando la demanda de dinero. Todavía no se ve. Y encima a la gente o con la gran mayoría de las personas, ¿no? Que piensan en esto de, bueno, ¿cuándo será la salida del cepo? ¿Cuándo voy a poder comprar los dólares? ¿Y cuándo finalmente me van a bajar los impuestos? Que son como los grandes latiguillos que usa no solamente el presidente, sino también su equipo de gestión. Bueno, lo del cepo, yo no sé cuánta gente de a pie hoy se hace la pregunta. Recuerdo que cuando Macri ganó en diciembre de 2015 había mucha gente porque había otro poder adquisitivo. Había gente que podía comprar dólares todos los meses y eso era algo natural, normal. Se iban de viaje al exterior, la clase media se iba de viaje al exterior como algo normal y natural. Hoy en día creo que la situación es absolutamente distinta. Estás casi 30 puntos abajo del poder adquisitivo del 2015, pero sí hay una demanda de los mercados, no sé si tanto de la gente, pero de los mercados de levantar el cepo. Digo, la gente te está pidiendo poder comer y poder pagar la luz. Y es una demanda muy interesante porque Milei no responde. Fue al coloquio de IDEA hace 10 días, la semana pasada, y dijo, ya lo voy a levantar, o sea, siempre la patea a la tribuna. Caputo, el ministro de Economía, respondió, hay que decir la verdad, se puede crecer con cepo también. Lo quiero volver a decir. Caputo dijo, se puede crecer con cepo. Lo digo porque ellos han formado el mainstream durante años diciendo que el cepo estaba mal. Y por las dudas aclaró, al cepo en algún momento sí hay que eliminarlo. Un gobierno peronista también tiene que apuntar a eliminar el cepo, es decir, los controles cambiarios. Claro que sí, nadie está pensando en que el cepo está bueno. No, las regulaciones que impiden la libre movilidad de capitales en el mundo se han eliminado. Ahora, primero tenés que resolver tus problemas. Y eso es lo que Milei está viendo, que es lo que le marca a Cristina en cada carta. No te da el cuero, no te da la nafta. Tenés reservas negativas en 5.500 millones de dólares. Tenés vencimientos entre globales y bonares en enero del 2025 y en julio del 2025 por 8.800 millones de dólares. Más 3.000 millones de dólares de intereses del Fondo Monetario Internacional, que ahora hay que ver con la baja de sobrecargos que pueden ser un poco menos, más los vencimientos en organismos multilaterales y bilaterales. Suman 17.000 millones de dólares el año que viene, con reservas netas de 5.500 millones de dólares. Si vos levantás el cepo y no tenés el flujo
¿no? El flujo en términos de balanza de pagos. Garantizado que sea positivo todos los meses, como para financiar las IMPO, que hoy son artificiales porque están comprimidas por la recesión. Pero si vas a crecer, vas a tener más importaciones. Y si además vas a hacer apertura importadora, vas a tener gente que te va a hacer compras al exterior de consumo suntuario, si querés, que no lo estás computando ahora, que lo vas a tener que computar. Más los vencimientos de deuda, más la salida de capitales que vas a tener porque vas a eliminar el cepo, ¿te dan los números? Evidentemente a Caputo no le dan, por algo no lo hace. Lo último que te pregunto es, bueno, parece un escenario tremendo, que es lo que está sucediendo. ¿De qué depende el 2027? Vos recién decías que no hay que pedirle que la gente se vaya a Milei ni nada por el estilo, sino que tiene que gobernar. Pero digo, hay una cuestión que debe ser lo social, que debe impactar muy fuerte y que depende 100% del humor de la gente, de que, bueno, todo esto se mantenga hasta 2027 sin que estalle con cómo viene sucediendo todo. El peronismo tiene que ofrecer una alternativa primero en el 2025. Creo que lo que está pasando con la fragmentación política en todos los partidos, esta semana se rompió el bloque de la Unión Cívica Radical, la propia Libertad Avanza tiene sus discusiones internas, pero lo que digo es, primero hay que ofrecer una alternativa clara. Y esa alternativa hay que militarla y hay que lograr convencer a la gran mayoría de los argentinos que sea posible. Con industria, con ciencia y tecnología, con universidades y seguramente con una senda de ordenamiento macro, fiscal, monetario, pero que esa excusa no te signifique dejar a un pueblo afuera. Y el 2027 viene después de que podamos ofrecer algo en el 2025. A mí me parece que hay como una parada intermedia en donde hay que elegir, no es que se elige el Ejecutivo, se eligen el Congreso, que no es menor, porque el Congreso de este año le avaló a Milei, no quiero decir le avaló, hubo un tercio que lograron a fuerza de compra de votos, que logró frenar los vetos, que íbamos a voltear, sino, porque la verdad que la mayoría del Congreso votó distinto, pero el tercio logró frenarlo. Pero la verdad que tenés que discutir quiénes te van a representar. Y en ese sentido, la discusión que nosotros estamos teniendo adentro del Partido Justicialista, con Cristina, proponiendo eso, porque seguramente nos van a escuchar personas que no tienen que votar en el PJ, o sea, que no están afiliadas o que quizás piensan distinto o lo que fuere, y me van a decir, bueno, es la discusión del peronismo. Más o menos. Es la discusión del peronismo, pero es la discusión del argentino. ¿Por qué? Porque el peronismo, como la principal fuerza política del país, tiene que poder ofrecer un rumbo claro, quiénes son sus dirigentes y fundamentalmente qué país quiere. Vos no podés tener diputados que ganan con los votos del peronismo avalando el veto a las universidades de Milei. Porque si tenés eso, evidentemente a tu partido le falta ordenamiento y conducción. Entonces, eso es lo que plantea Cristina y obviamente me parece que es la candidata para estas elecciones del PJ, pero también es un debate dentro del radicalismo. Los radicales están diciendo lo mismo. ¿Qué es el radicalismo? Sí. Ir a comer asados con Milei después del veto a los jubilados. Eso no es el radicalismo. Bueno, me parece que es un momento, le voy a robar a Milei, principio de revelación. Yo digo que las votaciones en el Congreso fueron principio de revelación de quién es quién y dónde está cada uno, no de dónde vino, porque vinieron de lugares en donde se supone que tenían que comportarse distinto y ahora hay un principio de revelación donde vimos qué quiere jugar cada uno y me parece que la gran mayoría de la sociedad en un balotaje uno opta, no elige. Eligió en aquel entonces eso, pero hoy la gran mayoría de la sociedad estoy convencida que no acompaña estas medidas. Tendrá sus dudas respecto de cuál es la alternativa, pero estoy segura que no está convencida de que este es el camino. Así que bueno, tenemos que trabajar mucho. Julia, muchas gracias. Gracias. Julia estará en estas charlas del ECO.